El día de hoy vamos a revisar las citas, referencias y formato APA. La importancia de las citas existe para respetar la autoría de la obra original y evitar el plagio de ideas. El plagio ya lo vimos en un video anterior. También nos proporciona la posibilidad de conocer temas referentes de la lectura para ampliar nuestro conocimiento sobre el tema de interés. Nos dan el fundamento teórico necesario en cualquier tipo de investigación. Una cita es una herramienta que sirve para reproducir un fragmento de un texto insertándose en un discurso propio. Muchas personas consideran que el citar autores puede demostrar que su texto no es totalmente original, restando, según su punto de vista, mérito a su trabajo. Sin embargo, están muy lejos de la realidad. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado y, por tanto, bien citado. Un correcto uso de las citas y la inclusión de referencias bibliográficas, más conocidas como referencias al final del trabajo, demuestran no solo la honradez de las personas en reconocer que el trabajo no ha salido solo de su mente, sino también que esa persona se ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de personas más conocedoras sobre el tema, es decir, expertos en determinado tema, y que por tanto el documento ha sido sometido a un cuidadoso estudio. Si tú te pones a pensar en los 3 documentos, productos de investigación científica que tuviste que buscar en tu actividad anterior, los puedes revisar y puedes ver que al final de ese documento se encuentra un apartado de referencias. Estas son aquellas documentos o fuentes que fueron citadas en el documento que tú estás leyendo y que sirven como sustento de esas afirmaciones o de lo que se dice en el documento. Hay motivos para decir que el uso de referencias bibliográficas son un elemento indispensable en cada investigación. Las citas y las referencias dan a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las informaciones, a las tesis y teorías que estamos manteniendo en nuestro trabajo de investigación. Nos da fiabilidad a nuestro trabajo, es decir, nos da la confianza de que la persona que lea nuestro trabajo está leyendo un trabajo bien documentado va a conocer el origen de las afirmaciones y los contenidos, permitiendo su verificación. Además, reconoce los méritos ajenos, impidiendo el plagio, que eso es muy importante, y permite al lector ampliar determinados apartados del trabajo. Hay muchos estilos de citas bibliográficas y de referencias bibliográficas. Sin embargo, existe una norma internacional, la ISO 690-2013, como marco general. Así, la mayoría de los estilos científicos se ajustan a unas características en el modo de organizar el contenido. A continuación, te voy a compartir los más conocidos estilos que hay en investigaciones y que se utilizan en investigaciones o publicaciones científicas. ¿Cómo sé cuál utilizar? Generalmente te lo piden cuando tú vas a enviar un artículo de investigación, cuando tú vas a enviar alguna tesis, generalmente en los manuales de titulación viene cuál estilo se utiliza y bueno, te voy a presentar algunos de ellos. Está el ISO 690, que son las directrices para la redacción de referencias bibliográficas de citas de recursos de información. Está el Chicago, CMS, es uno de los estilos bibliográficos más antiguos y conocidos. Este estilo es toda una normativa de estilo de edición. Las recomendaciones tratan de puntuaciones, organización del texto, pies de página, notas, citas, etc. Uno de los más conocidos, y probablemente tú ya lo conoces, es el estilo Vancouver, que es una norma del American National Standards Institute, la ANSI, y como tal es usado por las principales revistas de medicina, además de la National Library of Medicine, por PubMed, que PubMed, no sé si lo recuerdas, es una base de datos. También está el Harvard Referencing, es un estilo bibliográfico que además te indica la forma de realizar las
citas en el contexto y de hacer correspondientes listas de referencias. También se encuentra el estilo de American Medical Association, que ese también se utiliza pues en el área de medicina. El ACS, que es un estilo de citas requeridas por la American Chemical Society, y también el instituto que es el IEE es un estilo que se utiliza en los campos de la ingeniería eléctrica y las ciencias de la computación. Asimismo, hay otro estilo que es el Modern Humanities Research Association. Este estilo es utilizado principalmente para publicaciones en ciencias sociales, historia contemporánea y geografía. También está un estilo llamado CBE y fue creado por Council of Biology Editors, que actualmente se llama Council of Science Editors, por lo que ahora el estilo es conocido como CSE Style. Y está el APA, que es el estilo de cita bibliográfica oficial de la American Psychological Association y establece el formato de todo tipo de citas. El APA es uno de los manuales de estilo más comúnmente utilizados en las universidades. Y generalmente las universidades te solicitan que todas las publicaciones estén de acuerdo a este tipo de estilo. Por tanto, en esta asignatura, nosotros nos vamos a enfocar en este manual. Sin embargo, voy a hacer una aclaración. Sin embargo, si tu profesor, si tu director de tesis, si tú ya tienes un director de tesis, te solicita que trabajes en formato Harvard o trabajes en Vancouver, que son nosotros los más conocidos en universidades, tú lo puedes hacer y me puedes pedir información sobre estos manuales y yo te puedo pasar algunos documentos que te pueden servir como referencia. Ahora recuerda que generalmente estos dos estilos no tienen como tal un formato de organización más que el Harvard, pero de todas maneras hay estilos generales y documentos generales que te muestran qué tipo de letra usar, cuál es el interlineado para este tipo de estilos. Bien, pero vamos a iniciar con el formato APA, las citas y las referencias. Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional y son diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Sin embargo, ha dado un mayor énfasis a aquellos manuscritos para publicación en revistas científicas. Entre los datos generales del Manual de Publicación APAS es que se publicó por primera vez en el año de 1929. La obra es un conjunto de reglas que rigen el formato de un documento y su organización, las citas y las fuentes utilizadas, es decir, las referencias. Es uno de los manuales de estilo más comúnmente utilizados en las universidades y la versión más actual es esta que está aquí, esta imagen, que es la 7ª edición en inglés y la 3ª en español. La 3ª en español corresponde a la 6ª versión en inglés. Sin embargo, la 7ª edición salió el 29 de octubre del 2019, por tanto, aún no tenemos la versión en español. El documento que yo te pase en Classroom, pues será en inglés. Hay un formato general APA, que es el formato que yo te he solicitado en las actividades. Los márgenes deben de ser uniformes de por lo menos 1 pulgada, 2.54 centímetros en todos los lados. Este tipo de márgenes te los da por default el Word, de Microsoft Word. Interlineado se utiliza el doble espacio 2.0, excepto para tablas o figuras. Ahí puedes poner un interlineado de 1.5 o 1.15 según tú sientas las tablas. Las alineaciones se utiliza el estilo de alineación a la izquierda, dejando el margen derecho sin alinear o quebrado y no se dividen las palabras. Las palabras no se dividen
con un guión ni se cortan. Es importante eso. El formato general del tipo de letra, por ahí me falta una S, pero el tipo de letra pues es el preferido por el APA, es el Times New Roman, ese ahí me falta una S. Entonces lo vamos a seguir utilizando en esta clase de 12 puntos. Sin embargo, APA te está permitiendo ya el Arial, el Calibri de 11 puntos. Si utilizaría lo Calibri sería en 11 puntos y el Lucida Sans Unicode de 10 puntos generalmente es para las tablas. Para esta clase utilizaremos el Times New Roman de 12 puntos. Respecto a los párrafos y sangría, se utiliza sangría francesa en el primer renglón. Es importantísimo que sepas que es en el primer renglón de cada párrafo después de cada título o subtítulo. Y para eso se usa el tabulador, que el tabulador, si tienes un teclado como el que te estoy presentando, pues está ahí marcado con rojo. Ese es el tabulador. Ese vas a utilizar en el primer renglón de cada párrafo, no segundo, ni tercero, ni cuarto, solamente en el primero. APA también te muestra ciertos encabezados, que los encabezados son los títulos o subtítulos que tú utilizas en tu trabajo de investigación. APA te presenta 5 niveles de encabezado, pero yo aquí solamente te coloqué 4 porque generalmente se utilizan entre 3 y a lo mucho 4. Pero bueno, lo puedes revisar ese quinto nivel en el documento APA que yo te vaya a compartir. El primer nivel de encabezado es centrado en negritas y se utiliza las mayúsculas y las minúsculas. Mayúsculas únicamente en la primera palabra del párrafo o del encabezado, y cuando por la condición de la palabra, ya sea por país, porque es un país o porque es un nombre de persona o porque es un nombre de algún nombre específico que lleve mayúscula, pues va a llevar una mayúscula, si no, tiene que ser minúscula en todas las demás letras. En el segundo nivel es un encabezado alineado a la izquierda, lleva negritas, y se utiliza también como el primer nivel, mayúsculas y minúsculas. En el tercer nivel, el encabezado es alineado a la izquierda, también está en negritas. Sin embargo, aquí el tercer nivel es en cursiva con mayúsculas y minúsculas. El cuarto nivel el encabezado lleva sangría en el primer renglón, cursivas con mayúsculas y minúsculos, y además lleva un punto final. Además, el texto que continúa de ese subtema o subtítulo continúa en la misma línea del mismo encabezado. Todos los demás les tienen que dar un enter para escribir. Ahora, ya que vimos el formato general, que es los márgenes, interlineado, alineaciones, tipo de letra, párrafos, sangrías y encabezados, vamos a irnos exactamente con las citas y las referencias. Una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Al citar, como ya se los he dicho, se evita el plagio y hay ciertos elementos que tenemos, que una cita requiere, y son el apellido o apellidos de los autores, el año de la publicación de la fuente y las páginas o párrafos. Cuando elaboras una cita, la puedes hacer una cita con énfasis en el autor, que es cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o posición específica de alguien sobre algún tema. Este tipo de citas se utiliza cuando lo que quieres es remarcar pues la postura del autor. Generalmente cuando el autor es pionero en un tema en específico, pues se utiliza este tipo de citas con énfasis en el autor. También están las citas basadas en el texto. Este tipo de citas, lo que se quiere hacer es referenciarse específicamente a una frase o una idea del autor, pero el autor queda o pasa a ser secundario, a tener un papel secundario en la cita. Muy bien.
El formato de una cita, como ya lo viste, varía según el énfasis, es decir, si el énfasis lo lleva en el autor o en el texto. Y una cita puede realizarse de manera textual o directa, se llama textual o directa, o de paráfrasis o parafraseada o indirecta. Directa es textual e indirecta es parafraseada. Hay estilos básicos de citación. Cuando es por un solo autor, se coloca este es el estilo básico. Se coloca el apellido y entre paréntesis el año, o si es una cita textual, o si es una cita en el texto. Cuando es subsecuente en el texto, igual se escribe el apellido y en paréntesis el año. Cuando es una cita de paréntesis, es decir, cuando la cita generalmente se utiliza en citas que son de paráfrasis, entre paréntesis se escribe el apellido y el año. Cuando es un trabajo por dos autores y la cita es con énfasis en los autores, es decir, los autores van en el texto, se escribe con una Y. Sin embargo, cuando la cita va entre paréntesis, se escribe con este guión que es utilizado, a ver si lo ves por aquí, que es utilizado en el idioma inglés, que es el guión para decir y va colocado dentro del paréntesis. Cuando son tres autores, el segundo, en el primero lleva una coma y el tercero una i, de la misma manera entre paréntesis, por cuatro autores, separado por coma y lleva su i. Cuando son cinco autores, también los apellidos se separan con coma, pero cuando es una obra por más de 6 autores, o sea, por 6 autores o más, lleva una palabra que se llama et al. Et al significa y colaboradores. Entonces, solamente se coloca el apellido del primer autor y un et al y entre paréntesis el año. Cuando es la cita dentro del paréntesis, parentética, entonces lleva el apellido del autor, et al, punto, coma y el año. Cuando son grupos identificados fácilmente a través de las abreviaturas, se coloca su abreviatura dentro del paréntesis con una coma, y si del formato de cita parentética se coloca el instituto o la organización, y entre corchetes se coloca la abreviatura. Después, es decir, si ya lo colocaste una vez la abreviatura, en las citas subsecuentes, únicamente vas a colocar la abreviatura. Ya no necesitas colocar todo el significado de esa abreviatura. En grupos sin abreviatura, pues se coloca como tal la organización, el grupo del que se está haciendo referencia. Vamos a irnos directamente con el tipo de citas textuales. El tipo de citas textuales de menos de 40 palabras, con énfasis en el autor. Se escribe si ustedes ven por ahí, ahí dentro de el texto se escribe el apellido del autor, entre paréntesis el año, se pone afirma, puedes poner los dos puntos o no los puedes poner, eso no es, eso se puso ahí como un ejemplo nada más, pero puedes no ponerlos. Y dice por ahí, si se fijan, lleva comillas, al iniciar y al cerrar la cita. Lo que está dentro de las comillas es únicamente la cita de la que se está hablando. Además de las comillas, lleva el número de página, lleva una abreviatura de página, P.90, cierra el paréntesis y pones punto. Cuando quieres hablar de una cita textual de menos de 40 palabras, pero ya no con énfasis en el autor, sino con énfasis en el texto, lo que haces es únicamente iniciar con las comillas, ya no necesitas poner el autor primero, van las comillas, va el texto, cierras las comillas y entre paréntesis, al final de la frase citada, vas a poner el apellido del autor, el año y separado con comas, la página y
cierras el paréntesis y colocas el punto. Sin embargo, cuando la cita textual es más de 40 palabras, entonces se dice que es una cita destacada. No es recomendable ese tipo de citas a menos que el texto sea bastante relevante y que no lo puedas parafrasear debido a que el contenido es esencial tal como está escrito. Esta cita destacada primero se coloca el apellido del autor como en la cita textual con énfasis en el texto, con énfasis en el autor, perdón, se coloca el apellido, entre paréntesis el año, afirma y la cita se destaca del texto colocando sangría francesa, no nada más en el primer renglón, sino en todo el texto. Se coloca un punto y después se coloca en la página en la que se obtuvo esta cita. Si se fijan aquí, lo esencial de las citas textuales o lo que resalta es el apellido del autor, el año y la página. Es importante. ¿Qué sucede cuando no hay página? Bueno, se coloca la abreviatura de párrafo y se coloca el párrafo cuando no hay página. Cuando la cita textual de 40 palabras tiene énfasis en el texto, lo que se hace es, no se comienza con comillas porque es una cita de más de 40 palabras, únicamente se comienza con el texto destacado, es decir, con la sangría francesa en todo el texto, en toda la cita, y al final, entre paréntesis, se coloca el apellido del autor, el año y la página. Estos datos se colocan al final de la frase citada. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con las citas de paráfrasis. Las citas de paráfrasis no es como tal palabra por palabra. Aquí lo que consiste ese tipo de citas es en reproducir la idea de una autoría expresándola generalmente con otras palabras o incluso resumiéndola. Se usa la cita indirecta, es decir, la cita de paráfrasis, cuando deseas emplear una idea, pero no las mismas palabras que la autoría consultada. Al parafrasearse tiene que dar crédito indicando apellido y el año de la publicación. El tipo de cita que se basa en la paráfrasis, no obstante, es importante recordar que no se debe de cambiar el significado de la cita original. No por parafrasear, no por cambiar las palabras, quiere decir que cambies la esencia del artículo o del documento original. Es fundamental para no caer en el plagio complementarlas con su correspondiente cita parentética. Muy bien. En las citas indirectas de un solo autor se coloca como en la cita textual, sin embargo, si se fijan aquí, no se coloca las comillas ni tampoco se coloca el número de página. Únicamente se coloca el apellido, se coloca el año entre paréntesis y se coloca la cita indirecta. Cuando la cita es indirecta de un solo autor, pero el énfasis es en el texto, lo que hace es se coloca el texto, como en el ejemplo que estoy poniendo aquí, y al final del texto se coloca el apellido y el año, entre paréntesis. Estas están muy sencillas, por eso a lo mejor me estoy yendo un poco rápido, pero tú puedes detener el video para verlas específicamente en las láminas. Las citas indirectas de dos autores con énfasis en el texto. Si los autores no forman parte de la oración, el apellido y el año se incluyen al final entre el paréntesis separados por una coma. Y se utiliza el signo, recuerden, el signo de la I, no la Y. Aquí posee un ejemplo. Se coloca una persona, el signo de la I en inglés y por ahí el otro apellido, con una coma se separa el año y se cierran los paréntesis. Cuando utilizas dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis, es decir, cuando tú tienes distintas fuentes pero que expresan una sola idea, pueden ser entre 2 a 3 fuentes, incluso si hay más trabajos de los cuales obtuviste tú una idea específica,
pues lo que haces es separarlos por un punto y coma, y esta separación debe de ser mediante orden alfabético. Por ejemplo, este ejemplo que puse por acá, abres el paréntesis, pones la primera fuente con el apellido, coma, el año, punto y coma, se termina esa fuente y aparece otra fuente, otro trabajo, que es el de Olwus, coma, el año del de Olwus, punto y coma, y aparece otra fuente. Sin embargo, en esta fuente de Wu, pues él probablemente, de acuerdo a esto, tiene más de 6 autores, entonces inmediatamente aparece el et al 2015. Y se cierra. No es un solo autor, seguramente son más autores el de Wu. Ahora, las citas de autor con el mismo año, es decir, cuando hay dos textos, dos documentos del mismo autor con el mismo año, se coloca A, B y C en el paréntesis. Por ejemplo, Hernández 2003A, Hernández 2003B. Cuando, por ejemplo, Hernández hizo un documento con Jiménez y además Hernández hizo un documento con Fernández, como son dos colaboraciones distintas, no se pone A ni B, aunque sean en el mismo año, a menos de que Hernández tenga 2 o más trabajos con Jiménez. Si Hernández y Jiménez tienen 3 trabajos en el mismo año, pues entonces ahí sí se pondría A, B y C. Ahora, si Hernández y Jiménez tienen una publicación en el mismo año, pero después aparece Hernández, Jiménez y Baptista, entonces esa publicación, dado que se añade otro autor que no aparecía, entonces es otra colaboración y no se toma, aunque esté en el mismo año, como una fuente con el mismo autor y el año. Es decir, son distintas colaboraciones. Pero, ¿cómo citar según la fuente de referencia? Primero vamos a ver qué son las referencias. Las referencias es un listado donde se incluyen las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o hechos mencionados. Así los lectores pueden consultar la fuente de las afirmaciones originales para encontrar la veracidad de estas ideas. Es muy importante que sepas que APA utiliza referencias, no utiliza bibliografía. Y es por eso que tienes que tener claro la diferencia entre referencias y bibliografía. En una bibliografía se incluyen las fuentes que sirvieron de fundamento para el trabajo, pero no necesariamente los argumentos o hechos mencionados están sostenidos sobre el contenido de esas fuentes. Es decir, puede haber bibliografía que no esté citada en el documento. Para ser más claro, puede haber documentos que tú leíste, sin embargo, no citas en tu documento o en tu manuscrito. No lo añades a tu discurso. Por tanto, es parte de tu bibliografía porque probablemente los utilizaste para profundizar en determinado tema. Sin embargo, como no están citadas, no forman parte de tus referencias. La bibliografía viene después de la lista de referencias. Sin embargo, APA únicamente utiliza referencias. En la parte final de tu trabajo, tú vas a escribir referencias y vas a poner todas aquellas fuentes que fueron citadas en tu documento. Únicamente las citadas, no aquellas que tú leíste para profundizar en los temas. Hay un gestor de referencias que nos va a simplificar cómo referenciar, por aquí te había puesto, qué son las referencias, cómo hacer una referencia. Este gestor que te estoy enseñando aquí, que no es el único, hay más gestores, pero este gestor es uno de los más utilizados y se llama Mendeley. Este nos va a permitir crear citas automáticamente desde Word. Ojo, no Google Docs, únicamente sirve para Word porque tiene plugins, tiene complementos tanto de Word como de
importación de documentos desde la red. Entonces, el Mendeley nos va a permitir hacer las citas automáticamente y agregar las referencias bibliográficas.